Bueno, Liga acaba de derrotar hace un par de minutos 3-2 a Deportivo Táchira en Venezuela. Y la verdad, hay mucho por analizar sobre este partido. De entrada, te digo a vos que estás viendo este video, que si te consideras un hincha fiel del Rey de Copas de Ecuador, entonces me gustaría invitarte a que te unas a esta comunidad futbolera. Yo acá publico mucho contenido del equipo de Vitamina y sé que este canal, genuinamente te lo digo, te puede llegar a interesar. Entonces, por favor, suscríbete en YouTube, seguime en Facebook y por último, ayúdame dándole un like a este video. Gracias por todo ese apoyo que le brindas a este proyecto. Y sin más preámbulos, voy con lo que más nos interesa, que es hablar del partido. Muchachos, a mí me parece que hoy pasaron muchas cosas. Naturalmente algunas de ellas capaz que se hicieron bien. Yo creo que Liga, por ejemplo, supo usufructuar lo que conocemos como el juego directo. El juego directo abarca las transiciones ofensivas y también el juego largo. Esa faceta en particular, Liga hoy la explotó. Partiendo más que todo de las cualidades de Alex Adrián Arce y también de Lisandro Alzugaray. Dos jugadores que hoy, para mí por lo menos, en ataque, que es lo que más les corresponde, se puede decir que cumplieron. También hubo otras cosas que se hicieron definitivamente mal, como el tema de la defensa posicional y sobre todo el juego aéreo defensivo. A Liga hoy le levantaron mucho la pelota y cada vez que se la levantaron, Liga sufrió. En la mayoría de esos centros que llovieron al área de la U, Liga se acabó complicando un montón. En esos emparejamientos, el que más se imponía era el equipo venezolano. Y todos vimos que era así. Bueno, no en vano, Gonzalo Valle hoy nuevamente acabó siendo el héroe del equipo. Tuvo como mínimo, 5 atajadas de gol. De esas atajadas que son ganapartidos. Y si no hubiese sido por esas 5 atajadas, hoy Liga probablemente no se llevaba los 3 puntos en el bolsillo. Entonces en lo defensivo hubo pero múltiples falencias. Pero ya ahora vamos a ahondar en todo eso. Yo quiero comenzar con lo que quieras o no es lo más importante del día, que es el resultado. Lo del funcionamiento, lo que vamos a hablar ahora, es relevante, pero ustedes saben que en el fútbol lo que prevalece siempre va a ser el resultado. El análisis a profundidad va por una vía secundaria. Y en ese orden de ideas, hay que decir que Liga gana el partido y además de eso, en el otro partido del grupo, a Liga se le dio un resultado a favor. Porque Central Córdoba y Flamengo en Argentina empataron 1-1. Entonces, a modo de conclusión, como balance final del día, tenemos que decir que Liga cierra esta cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores siendo el líder. Liga está empatado en puntos con Central Córdoba, ambos tienen 8, pero la diferencia del Rey de Copas es mejor, la diferencia de gol. Liga tiene +3 y el equipo argentino tiene +2.
Imagínense donde Liga hoy hubiese sido capaz de mantener ese 3-0 a favor. No, quedaba con una diferencia de gol mucho más abultada. Pero bueno, de cualquier manera, ganando 3-2, igual le alcanza la diferencia para imponerse al equipo argentino. Y del otro lado a Flamengo se le recontra complicó el panorama. Porque Flamengo, a falta de 2 partidos, está a 3 puntos de distancia tanto de Liga como de Central Córdoba. Al Mengao le va a tocar que sacar jerarquía en esas últimas 2 fechas para meterse en octavos de final, porque según como está pintando todo, Flamengo tiene grandes chances de quedarse por fuera. ¿Ustedes se imaginan eso? Sería un fracaso rotundo para el equipo brasilero. Y además de todo esto, Deportivo Táchira con el resultado de hoy quedó por fuera de la contienda. Ya está eliminado. Todavía tiene chances de competir por entrar a Sudamericana, pero en la Libertadores ya no va a poder. Entonces por eso les digo que, hablando de lo más importante del fútbol, que es el resultado, pues tenemos que concluir, más allá de todo lo bueno y de todo lo malo que vimos hoy, que el balance final para Liga es muy positivo. Eso tampoco quiere decir que Liga ya esté metido en octavos de final sí o sí, porque claramente aún falta. Liga va a tener que plantar cara, plantar pelea en el Maracaná, que no es tarea sencilla, y después va a tener que venir al Rodrigo Paz Delgado y hacer valer la localía. Y ganarle al equipo argentino. Pero bueno, si Liga logra seguir por este camino, tiene un panorama propicio como para meterse en octavos. Vamos a ver qué pasa. Yo sé que el funcionamiento del equipo capaz que no avala mucho esta teoría. De pronto estoy siendo exageradamente positivo al pensar que Liga se va a acabar metiendo en octavos, pero es que yo me guío por la tabla. Y la tabla, lo digo de nuevo, me marca un buen panorama para la U. Bueno, habiendo dicho esto, continuemos con el partido. Miren, para mí hoy el factor diferencial estuvo en la efectividad de cara al arco rival. Yo creo que el argumento número 1 para explicar por qué Liga le ganó al equipo venezolano es precisamente ese. Y las estadísticas nos lo demuestran de primera mano. Liga hoy tuvo 8 remates totales, de los cuales 3, únicamente 3, fueron al arco defendido por Camargo. Y en ese sentido, Liga tuvo una efectividad del 100%. Porque de esos 3 que fueron al arco del Táchira, los 3 se acabaron metiendo. Fueron los 3 goles de la U. El golazo de Alzugaray y el doblete de Alex Adrián Arce. Alguien me podrá decir, no, pero te estás olvidando, Juan Camilo, de la buena transición ofensiva que tuvo Liga en el segundo tiempo, con Estrada, con Cornejo y con De la Cruz, en donde Daniel, el hijo de Ulises, se sacó de encima del arquero y estrelló la pelota contra el palo. Pero acá les hago la aclaración de que en las estadísticas normalmente los tiros al palo no se cuentan como tiros al arco. Los tiros al arco son solo los que van dirigidos entre los 3 palos. Un tiro contra algún vertical o contra el horizontal solo se cuenta como un tiro al palo. Como un remate total del partido, pero no como un remate al arco. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es que estoy mencionando que el de la Cruz no cuenta en ese aspecto y que en realidad los tiros que hizo Liga al arco de Camargo fueron 3 y los 3 entraron. Efectividad del 100%. En ese sentido la U, la verdad, repito, lo hizo bien. Y ahorita vamos a profundizar también en las maneras tácticas que utilizó el equipo de Vitamina para hacer esos 3 goles, ¿no? Que ahorita lo di a entender igual, ¿no? Fue lo que conocemos como el juego directo. Ya hablaremos de eso ahora. Pero el tema es que comparemos las estadísticas de Liga, las que acabo de mencionar, con las de el Táchira. Y es una diferencia, pero monumental. El equipo venezolano tuvo 39 remates totales. No, una locura. 39 remates totales. ¿Cuándo ve uno eso?
Y de esos 39, 10 fueron dirigidos al arco defendido por Gonzalo Valle. Y de esos 10, solamente 2 terminaron entrando. Es que de verdad, muchachos, leyendo esas estadísticas, lo de Gonzalo Valle hoy es para hacerle una estatua directamente. Te lo digo así. ¿Cómo es posible que ese muchacho haya aguantado 8 remates sin que fueran gol? Porque de los 10, listo, 2 entraron, perfecto. El gol de Nelson Hernández y el otro gol que lo hizo Brian Castillo. Pero hubo 8 que no. Y que fueron dirigidos al arco. Fueron entre los 3 palos. Los otros 30 y pico, listo, fueron jugadas de riesgo, pero no iban entre los 3 palos. Pasaron por un lado, pasaron por encima, qué sé yo. Pero hubo 8 que sí fueron. Y yo no sé cómo hizo Valle, pero logró contenerlos los 8. No, es una cosa, pero de verdad, para quitarse el sombrero lo de este arquero de Liga Deportiva Universitaria. Mi punto es que en ese aspecto de la efectividad de cara al arco rival estuvo la diferencia del partido. Mientras que Liga tuvo 100% de efectividad, 3 remates al arco, 3 goles, pues Táchira tuvo 10 remates al arco y únicamente 2 goles. Las matemáticas, como siempre, terminan hablando por sí solas. Hablando del partido ahora particularmente ya, bueno, nos enfrentamos a un inicio, todavía cuando estábamos 11 contra 11, que ya también voy a hablar de la expulsión de Ramírez, porque a mí no me quedó muy clara que digamos. Y la producción televisiva tampoco fue que ayudara mucho, porque me parece que mostró pues un encontronazo natural. Los jugadores de Táchira se le fueron encima a Ramírez a reclamarle porque Ramírez había continuado con esa transición que terminó en gol. Y bueno, lo empujaron ahí un par de veces y lo máximo que yo llegué a ver fue que Ramírez en un momento como que se protege contra un jugador y medio que le pone el brazo así como en el cuello. Pero ni siquiera fue un golpe a la cara ni nada por el estilo. A menos de que alguien más haya visto imágenes mucho más explícitas y más alevosas, yo, en este momento, me quedo con la impresión de que la expulsión fue un poco exagerada por parte del árbitro. Por lo menos lo que mostraron en televisión no daba para una roja. La verdad, siendo muy sinceros. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Comienza el partido y ya veíamos más o menos la tendencia que estaba marcando Liga con el juego directo. Porque hubo una pelota larga al vacío para el Sugaray. Y Alzu ganó la posición, condujo y después disparó muy cruzado, la mandó casi que al banderín del córner, fue un muy mal remate, pero ya veía uno cómo Liga podía lastimar. Y veía uno con la primera jugada que al Táchira cada vez que le filtraban esas pelotas largas le dolía. Tuvimos por ahí un par de avances del equipo local que también nos marcaba más o menos cuál iba a ser su estilo, porque ya desde la primera jugada hubo un centro de Sosa, de ese 10 argentino chiquitico, zurdito, que es picante, tiene buena media distancia, y mandó un centro y Darío Aimar, es que definitivamente el inicio del partido nos marcó todo. Darío Aimar ya estaba sufriendo contra Brian Castillo. Para mí fue un partido flojo de los dos centrales de Liga, pero sobre todo de Darío Aimar. Bueno, ahí ya hubo como un choque entre Aimar y este delantero venezolano, y el delantero venezolano le ganó. Lo que pasa es que la pelota se fue por un lado, no acabó en una opción grande de gol. Tenemos por ahí otro desborde por derecha de Hernández, otro centro, una pelota que va al segundo palo, le queda a Rosales y Rosales remata desviado por un lado, Robertico. Después hubo un error en salida de Grueso que le dio un pase a Sayomo al mediocentro del Táchira y este remató por encima. Lo que les digo, se notaba que Liga iba a pegar al juego largo, que era lo que le iba a dar resultado, y al mismo tiempo que Táchira iba a pegar a los centros. Y acá marcó una especie de detalle importante, y es que Táchira, si ustedes se dan cuenta, en el primer tiempo atacó más que todo por su derecha. Por ahí rompía por derecha con Nelson Hernández y con Sosa,
y mandaban centros cruzados a la izquierda, y por ende los que estaban sufriendo mucho en liga en el primer tiempo eran Aimar. Pónganle sentido territorial a lo que estoy diciendo. Los centros llegaban por el lado de Leonel, entonces caían al lado de la Cruz, al lado opuesto. Y como caían al lado de la Cruz, los que sufrían mucho eran Aimar y de la Cruz, el lateral de ese lado y el central de ese lado. Los centros caían a espalda de ellos y ellos sufrían un montón. Eso en el primer tiempo. En el segundo tiempo uno ve que se invierte el tema. Ya el Táchira ataca más por la otra banda, con Robertico, eventualmente con Jan Castillo que también entró, con Maidana que también se lanzaba por ese lado. Y los centros, como ya venían del lado de la Cruz, caían en el lado contrario, es decir, en el lado de Leonel y de Ayala. Entonces en el segundo tiempo ya los que sufrían no eran Aimar y de la Cruz, sino Leonel y Ayala. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Pero en general los 4 del fondo de liga sufrieron. Unos más en el primer tiempo, otros más en el segundo, pero los 4 sufrieron. Porque la mayoría de esos centros siempre los acababa ganando algún delantero de Táchira que atacaba el área. Pero bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Y muy temprano al 15, con esta fórmula de liga del juego largo llega el primer gol. Y también fue porque Liga, así como el Táchira encontró sus lados para atacar en cada momento del partido, Liga también hizo algo parecido en el comienzo. Y fue que Liga se dio cuenta que Liga es un equipo al cual le cuesta salir mucho con pelota al piso. Y hoy uno veía que por lo menos, Minda era el que más retrocedía y trataba de pararse cerca a Aimar y Ayala. O sea que como que Vitamina por fin se dio cuenta que Grueso no puede cumplir con esa labor, porque a Grueso no le da la capacidad técnica para eso. En la mayoría de partidos, cada vez que Grueso jugaba, Grueso era el que retrocedía y se paraba cerca a los centrales y recibía ese pase y trataba de salir. Pero hoy ya veíamos que Grueso se quedaba más adelante, por lo menos en salida de juego, y Minda era el que retrocedía. Entonces era Kevin Minda el encargado de tratar de salir con pelota al piso. Sin embargo, a Liga eso le cuesta mucho con el jugador que sea hoy por hoy. Minda lo hace mejor que Grueso, pero con Minda igual le sigue costando a la U. Y más aún porque Táchira trataba de hacer cierta presión alta, una presión grupal de 4 o 5 jugadores. Entonces Liga, en vista de esto, comenzó a darse cuenta que le convenía más salir con pelotazos. Y que además los pelotazos cuando llegaban al campo del Táchira, lastimaban. Y más aún cuando eran pelotazos salientes del lado de Leonel y Ayala. Si se percataron de eso, los 2 goles llegaron de esa manera. Los 2 primeros. El primero al minuto 15, saliendo por el lado de Leonel y Ayala, y es Leonel precisamente el que manda el pelotazo, por ese lado izquierdo. Y es un pelotazo que Alzu le gana a Vivas, al central del Táchira. Alzu la pivota de pecho, le queda Arce, Arce comienza a encarar, ahí se arma inmediatamente la transición, ¿no? Porque esa era la fórmula, juego largo, ganamos la segunda pelota en campo de ellos, y apenas la ganamos, un ataque muy directo con pelota al piso. Se complementaban las dos, juego largo y después ganábamos el rebote y de 1, 2, 3 toques y llegar a lastimar. Entonces bueno, Alzu la baja de pecho, Arce comienza a encarar, se la da a Cornejo, Cornejo por dentro se la da nuevamente a Alzu, Alzu abre para Ramírez, Brian ve si de pronto puede encarar, se da cuenta que no hay tanto espacio por ese lado, retrocede para Alzugaray y Alzugaray parado por ahí por la zona 14 la agarra y mete un fierrazo, hermano, pero un pedazo de gol, la verdad, descollante, un golazo en todo el sentido de la palabra, partido 1-0. Lo repito, saliendo con juego largo por el lado de Leonel y por el lado de Ayala por la izquierda, mandar el pelotazo recto por ese lado, peleamos la segunda pelota y apenas la ganamos, 1, 2, 3 toques y gol. Esa fue la fórmula que le servía a Liga. Así como el Táchira encontró lo suyo con los centros pasados, en el primer tiempo de derecha a izquierda, en el segundo tiempo de izquierda a derecha, Liga hizo lo propio. Con su estilo de juego largo, ganar el rebote y transiciones muy directas. Llega así el primer gol y minutos más tarde el segundo, que fue un gol que se dio en medio de toda esa polémica de que, bueno, pues el Táchira inocentemente trató de parar el partido sin que el árbitro lo indicara. Eso nunca se puede hacer. Eso en el fútbol nunca se puede hacer. Pero el Táchira pecó de ingenuo. Pero más allá de eso, los invito a que pensemos en el inicio de esa acción. Y fue un inicio en el cual, nuevamente, sale Liga por la izquierda con un pelotazo.
Ya esta vez no fue Leonel, sino que fue Ayala, pero era por ese mismo lado. Pelotazo de Ayala, Cornejo se la disputó a Vivas, otra vez al mismo jugador, y ahí hubo un choque, ¿no? Que fue donde Cornejo quedó en el piso. Hay un rebote que lo recupera el Táchira, este rebote sí lo ganó el Táchira, si bien Liga salía por izquierda con un pelotazo, nuevamente, esta vez sí Táchira ganó. En el primer gol, Alzu se la pivotó a Arce y ya Liga ganó la pelota. La segunda pelota después de ese pelotazo. Pero en esta jugada no ocurrió eso, repito, el Táchira la ganó. Sin embargo, ahí fue donde pecaron porque pues Maidana tenía la pelota y como que todos se quedaron parados y vieron que Cornejo estaba en el piso, entonces trataron como de parar el partido sin que el árbitro diera la orden y bueno, ahí Liga se avivó. De pronto desde el punto de vista moral alguien dirá que está mal, pero qué sé yo muchachos, la verdad el fútbol también en cierto punto es de viveza y pues Liga lo usufructuó. Entonces Ramírez le robó la pelota a Maidana y de una combinó con Arce, Arce se la devolvió a Brian y Liga en 2 toques ya rompió. Y Brian quedó mano a mano con Camargo, se la dio a Arce, gol. Partido 2-0. Nuevamente partió todo de un pelotazo, repito, saliendo por el lado de Leonel y de Ayala. Esa es la fórmula. Y ahí está Tangana, este problema, lo expulsan a Ramírez, no me queda claro por qué, ya lo dije, pero bueno, se dio de esa forma. Y Liga se queda con 10. Y el Táchira naturalmente pues se anima a partir de eso y tiene una primera muy clara, que es un centro de Hernández, un cabezazo de Castillo, que le gana a Aymar otra vez, ya le había ganado previamente, le vuelve a ganar y pasa por encima muy cerca. Vitamina que hace, planta el 4-4-1 sin necesidad de hacer ningún cambio, porque la verdad el sistema ya le daba como para eso. De la Cruz, Aymar, Ayala y Leonel, la misma línea de 4 en el fondo, eso no cambia. Y en el medio queda el Zugaray por derecha, Cornejo por izquierda, un doble 5 con Grueso y Minda, y arriba Arce solo, 4-4 y uno arriba. Ya, el 4-4-1 es el típico sistema táctico de un equipo que se queda con 10, eso siempre es así. Y más adelante pues ya es un monólogo del Táchira en cuanto a que, como les digo, en el primer tiempo avanzaba por derecha, centraba cruzado a la espalda de la Cruz y de Aymar. Entonces hay por ahí otra de Brian Castillo donde también le gana a Aymar otra vez y hay un atajadón brutal de Gonzalo Valle, se puede considerar el primero de Gonzalo, tremendo. Continúa con esta avanzada el Táchira, tenemos por ahí un córner de Sosa que hay un doble cabezazo y Viva la manda por encima, tenemos un centro de Hernández que Coba controla más la pelota y no puede patear, tenemos un disparo de Sosa que se va cerca por un lado. Después en Liga, ojo con lo que les digo, jugando con 10 y al final del primer tiempo vuelve a apelar al pelotazo por el lado de Ayala, como hizo todo el primer tiempo Liga, para salir y le funcionó bien. Otra vez, fue un pelotazo de Ayala, Arce se la bajó al Zugaray, Alzu trató de picársela al arquero Camargo por encima y pasó cerca por un lado. Entonces otra vez, desde un pelotazo saliendo por el lado de Ayala, ganando Arce en el campo rival y al Zugaray capitalizando muy rápido, por poco Liga mete el tercero. La fórmula estaba muy clara, cada equipo tenía su apuesta muy clara y sabía que le funcionaba. Lo que pasa es que Liga con lo suyo fue muy efectivo, Táchira con lo suyo no tanto. A ambos les funcionó de cierta manera, pero Liga la metió, Táchira no. Pues metió 2, pero no tuvo tanta efectividad en comparación a la cantidad de remates que hizo, que fueron 1000. Cerrando el primer tiempo, bueno, tengo por acá una transición de Táchira con Sosa para Sayomo. Castillo le ganó a De la Cruz y se la llevó por delante cerca. Tengo un disparo de Sosa que pasó muy cerca por encima. Tengo un córner de Sosa donde Valle no salió. Uy, se fue clarísima. Requena no llegó y Nelson Hernández se llevó la pelota por delante abajo del arco y la tiró por arriba. Literalmente estaba debajo del arco de Liga solo y la tiró por arriba. ¿Se acuerdan de ese córner al final del primer tiempo? Fue impresionante. Y la última, una en la cual Vivas condujo, mandó un centro pasado otra vez y Robertico Rosales llegó por detrás de la espalda de la Cruz y por poco la empuja. Es que todas eran iguales. Tanto de un lado como del otro, eran estilos muy marcados. Y bueno, nada, llegamos al entretiempo, entró Cano y salió Juan Carlos Ortiz en Táchira. Ortiz casi no le había tocado, la verdad. Entonces pasó a un 4-4-2 el equipo local, con el doble 9 de Brian Castillo, que ya estaba jugando, y Cano. Los dos 9 arriba, como diciendo, bueno, si los cabezazos nos están funcionando, vamos con 2 9 a ver si de pronto así funcionan mejor. Lo que hace Vitamina cuando más de una vez mete a Estrada a que lo acompañe a Arce, lo mismo. Y bueno, comenzó el segundo tiempo y Táchira yendo al frente.
Un centro de Nelson Hernández llega por el segundo palo a Robertico Rosales. Patea y la pelota entre el palo y la mano de Gonzalo Valle evitan que entre. Entonces es la segunda de Gonzalo clarísima. La del primer tiempo de Brian Castillo fue la primera. Un atajadón tremendo de cabeza. O sea, de cabeza del delantero venezolano y Gonzalo Valle la sacó con el brazo. Y esta es la segunda, la que acabo de mencionar, la de Robertico Rosales comenzando el segundo tiempo. Después hubo un disparo mordido de Siayomo y llega el gol de Liga en medio de esto, el tercero. Cuando pensábamos que estaba más cerca de descontar Táchira que Liga de aumentar el marcador, hay una gran asociación de la U por dentro, con una recuperación primero del Leonel, después combinó con Cornejo, con Grueso, de nuevo con Cornejo, que metió un muy buen pase entre líneas para el Zugaray, y hay que reconocer que allá el Zugaray la hace excelente porque manda un pase al vacío, Grueso la hace muy bien porque pica al vacío, como que entiende que el Zugaray le va a mandar el pase y corre de una con un desmarque de ruptura a recibirlo. Entonces hay un gran complemento, hubo sinergia en Liga, fue una acción colectiva muy bien construida en la U. Y bueno, Arce filtra el vacío para Grueso, que rompe por ese lado, manda el pase atrás y Arce solo llega y la empuja, de zurda. Y consuma su doblete y el partido se pone 3-0. Repito, cuando pensábamos que estaba más cerca el 2-1, llega el 3-0. Después ya el Táchira pues se va con lo que tiene, hay un remate de Requena que pasa muy cerca. En Liga, con el 3-0 ya Vitamina saca el Zugaray y mete al Choclo. Y entonces arma una especie como de doble lateral por derecha, ¿no? El Choclo queda como un lateral real en primera línea y De la Cruz como un extremo por derecha, pero pues ahí cerquita el Choclo. Como que estaba viendo que ya, ven lo que les digo, estaba viendo que ya los ataques del segundo tiempo del Táchira eran por el otro lado, o sea, ya no por el lado del Leonel para mandar el centro por allí pasado, sino ya por el lado de la Cruz para mandar el centro pasado al otro lado. Y entonces ahí Vitamina como que se avivó y lo puso ahí a De la Cruz a que le ayudara al Choclo, perdón, al Choclo a que le ayudara a De la Cruz y entre los dos se complementaron, porque al Zugaray era el que estaba jugando por ese lado y al Zugaray no tiene mucha marca. Entonces claro, ahí había una deficiencia. Pero bueno, se mantuvo el 4-4-1. En el equipo local entró Fioravanti y Jan Castillo. Jan Castillo siguió atacando por esa banda izquierda, le sirvió mucho ese ingreso al Táchira. Hay un disparo de Cova que controla fácil Valle, esa no fue una tajada tan buena. Hemos contado hasta ahora dos de Gonzalo. Una de Cova al 63 para Jan Castillo que mandó un buscapiés y Gonzalo Valle reaccionó rápido. Tampoco fue una tajada tan importante. Un centro de Jan Castillo y cabezazo de Cano que se va por un lado. Esa fue peligrosa, pero pues no implica una tajada de Gonzalo. Y llega el gol del Táchira al 67, que fue un centro de Maidana de la izquierda, lo que les decía, ya estaba progresando por izquierda y mandando el centro, pero al otro lado, a diferencia del primer tiempo. Y claro, esta vez se notó que entre Ayala y Leonel se complicaron, le quedó a Nelson Hernández la pelota, y Hernández fusiló y puso el partido 3-1. Entonces, bueno, ya con esa fórmula descontaba el Táchira. En ese momento Vitamina lo saca Arce y lo mete a Estrada. En el equipo local sale Sosa y entra Duarte, que también entró bien Duarte. Hubo varios cambios en Táchira que entraron bien, ¿no? Ya dije lo de Jan Castillo, Duarte también, Diomar Díaz más adelante entró bien también, Cano entró bien también, hay que reconocerlo. Y ya en el tramo final del partido, últimos 15 minutos, pues a ver, hay un centro de Maidana para Brian Castillo que le gana a Ayala. Ayala ya estaba pero desentonando fuertemente. Le queda Cano mano a mano con Gonzalo y Cano dispara y Gonzalo ataja achicando el espacio. Fue una tajada pero como la del Dibu contra Colomani. Solo que no en la final de un mundial, sino en la cuarta fecha de la fase de grupos de una Libertadores. Pero excelente lo de Gonzalo, de verdad tremendo. Esa fue la tercera tajada clarísima de Gonzalo Valle de gol. Después hay una transición de Estrada que fue, ok, donde Cornejo rompe, se la da a Daniel de la Cruz se saca al arquero Camargo, patea y la pelota se estrella en el palo. Esa pudo haber sido la jugada con la cual Liga liquidara el partido, pero pues ahí no estuvo tan fino de la Cruz en la definición, aunque la hizo bien, se sacó al arquero bien de encima, hizo lo que correspondía, la idea estuvo buena, la ejecución falló en cuanto a un par de centímetros. Pero bueno, entra Diomar Díaz más adelante por Cova. Después hay un disparo de media distancia de Diomar Díaz recién entrado y ataja allá arriba, otra tajada fenomenal. Estamos hablando ya de 4 de Gonzalo, tremendo, tremendo. Y los últimos cambios en Liga son buenos, salen Cornejo y De la Cruz lesionado, entran Eric y Villamil. Entonces el Gaby Villamil queda jugando como extremo por derecha, ayudándolo al Choclo, y Erique como extremo por izquierda, ayudándolo a Leonel.
y el 4-4-1, repito, se mantenía. Después hay un disparo de Duarte a tajadón de Gonzalo arriba. Quinto. Dios mío, una cosa pero impresionante. Esa fue creo que la quinta y última de Gonzalo. En cuanto a tajadas, pero de gol. Después tuvo más que también fueron buenas, pero las 5 fueron claves. Finalizamos con un córner de Jan Castillo. Un cabezazo de Cano que se va por... Ah, no, que controla Valle, pero pues no fue tampoco tan grave. Tengo otra de Jan Castillo donde cabecea a Cano y se va por un lado. Y los del minuto final, ¿no? Un córner de Diomar Díaz con un cabezazo de Brian Castillo que controla a Gonzalo Valle, un disparo de media distancia de Duarte que se va por un lado, el gol del Táchira, el 3-2, menos mal llegó al 95. Si llegaba más temprano, en una de esas que Valle atajó, yo creo que Liga no ganaba el partido. Si había más tiempo, el Táchira estaba para empatarlo, la verdad. Y bueno, fue este gol en donde hubo un disparo de media distancia de Diomar Díaz. Gonzalo atajó también, eso se puede contar como una tajada de gol también. Lo que pasa es que la subestimamos porque después hubo un gol, efectivamente. Pero esa tajada de Diomar Díaz en el segundo gol del Táchira fue una tajada de gol. Puede haber sido la sexta fácilmente. En el rebote Erique se duerme, Erique recién ingresado y se duerme. Y Nelson Hernández gana de cabeza, le queda a Brian Castillo que patea gol. Y bueno, ya menos mal, el partido estaba a punto de acabarse. Lo último que pasó fue la expulsión de Vivas por un manotazo a Michael Estrada, que ahí Michael jugó con experiencia, ¿no? Es un viejo zorro Michael. Y medio que entendió lo que le tocaba hacer, calentó las cosas, provocó al rival, el rival le metió un manotazo. Lo hizo expulsar, quemó tiempo. Masterclass de Michael en ese sentido. Muy bien por Estrada. Y bueno, el partido se acaba de esta manera. Tremendo, pero de cualquier forma, bueno, Liga sacó lo que más importaba, que era el resultado. Hay mucho por corregir. La defensa hace agua cuando le levantan la pelota. La salida de juego todavía se complica mucho, más allá de que hoy los pelotazos sí funcionaron, pero uno espera que Liga pueda salir con pelota al piso con mayor comodidad. No, hay muchas cosas que de verdad Liga tiene que mejorarlas. Es evidente. Pero bueno, de cualquier manera, esto se dio así, muchachos. Y pues la U se llevó 3 puntos fundamentales y es líder. Llegamos al final del video. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. La donación de dicho dólar la agradeceríamos un montón. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon es acá abajo en la sección de comentarios. Pueden hacer clic allí. Yo ahí les dejo el link y lo donan. Y si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pestañita pequeña con el signo de dinero, con la S. Hacen clic allí y también cumplen con la donación rápidamente. Por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio y nos vemos en un próximo análisis de Liga Deportiva Universitaria. Hasta pronto.